¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias a todos los que se están conectando para nuestro estudio del libro de Hechos. Espero que esté siendo de bendición para ustedes. Les agradezco sus comentarios. Y si hay preguntas también, por supuesto, por favor, compártanlas o si quieren agregar algo de lo que estamos estudiando. La historia de la iglesia es muy interesante y la historia de la iglesia siempre, hermanos, ha sido parte de lo que nosotros debemos de entender, conocer, porque lo mismo que está plasmado en la palabra de Dios, lo mismo que sucedió en la Biblia con aquellos primeros cristianos, es lo mismo que seguimos viviendo nosotros en este tiempo, ¿verdad? De una de otra manera, diferentes modas, diferentes ropas, diferentes actitudes, pero en esencia básicamente es lo mismo que estamos enfrentando. Quizás ahorita nosotros personalmente, en donde estamos, en nuestra iglesia, no estemos sufriendo una persecución física tan marcada como en otros países donde no hay tanta libertad para el cristianismo, pero de alguna manera sí estamos sufriendo persecución y el enemigo no descansa. Y de eso vamos a hablar ahora en este tema número 4 acerca de las pruebas que empezó a enfrentar la iglesia. Esto fue lo primero que empezó a enfrentar la iglesia y fue lo más difícil, empezar con todo esto, ¿verdad? Así es que pues vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos dé sabiduría, que nos dé gracia y que podamos ir entendiendo juntos estos principios que están escritos en la palabra de Dios. Oramos. Señor, muchas gracias por esta tarde, gracias por cada familia que se reúne, gracias por cada una de las personas que están aquí, Señor, reunidas ya para escuchar tu palabra, para poder entender un poquito, conocer la historia de nuestra iglesia. A final de cuentas, el libro de los Hechos somos también nosotros, somos parte de esa historia que se está escribiendo acerca de la iglesia hasta que tú vengas por nosotros. Señor, ayúdanos a escuchar, a entender, a conocer un poquito más y saber, Señor, que sobre todas las cosas tú sigues siendo Dios, sigues siendo el Rey y sigues estando al frente y al pendiente de todas las cosas que pasan en nuestras vidas. Padre, gracias por esta tarde y gracias por cada familia que se reúne. En nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, me llama mucho la atención, hermanos, para empezar este tema, número 4, las pruebas de la iglesia, las pruebas que la iglesia empieza a enfrentar, las pruebas que la iglesia tuvo que empezar a solucionar de alguna manera. Eso es muy importante que lo entendamos, porque como les decía ahorita, muchos de estos principios, hermanos, se siguen repitiendo hasta el día de hoy. Este libro en el que estamos basando nuestro estudio, editado por Ediciones Las Américas en la ciudad de Puebla, escrito por el hermano Rafael Porter, les voy a leer cómo empieza esta lección número 4, hermanos, pero quiero que tengan en mente que este libro se escribió en 1989. ¿Ok? Esto se escribió hace 33 años. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces pensamos que lo que estamos viviendo nosotros es algo que nunca nadie ha vivido. Pensamos que es algo solamente exclusivo de nosotros, pensamos que esto nunca ha sucedido antes en la iglesia y pensamos que son cosas que solamente a nosotros nos están pasando. Y no, no, el apóstol Pedro ya lo decía también en una de sus cartas, ¿verdad? Hermanos, no ignoren el fuego la prueba de fuego por la que están atravesando, como si alguna cosa extraña les sucediera, ya que estas mismas pruebas se van repitiendo en todos vuestros hermanos alrededor del mundo. Es lo mismo, hermanos. Son ciclos que se van viviendo en las iglesias y eso no nos tiene que desanimar, al contrario, eso nos tiene que ayudar a seguir buscando la presencia de Dios y a seguir buscando la voluntad del Señor. Fíjense cómo empieza la lección número 4, lo que escribe literalmente el hermano Rafael Porter en este estudio. Después de disfrutar días de triunfo y de gozo, con frecuencia llegan tiempos de prueba. Satanás no deja tranquilo al pueblo de Dios cuando está ocupado en realizar sus propósitos de manera eficaz. Invierte todo su esfuerzo con el fin de crear desánimo y división. Siempre ha trabajado de esta manera, desde los primeros días de la iglesia en Jerusalén. El relato del nacimiento y crecimiento inicial del cristianismo describe dos ocasiones en que los apóstoles proclamaron las buenas nuevas de Jesucristo y vieron grandes resultados. Miles de judíos confiaron en Cristo como su Salvador y Mesías.
Lógicamente, Satanás no deseaba dejarles en paz para que siguieran creciendo así, sino que empezó a atacarlos con el fin de asustarles y desalentarles. Como esto no produjo lo que él deseaba, provocó un problema interno para dividir a los creyentes, impedir que se proclamara de los demás, que se preocuparan de los demás y arruinar su buen testimonio. Como esta estrategia tampoco resultó, envió una severa persecución que los dispersó por todo el mundo romano para callarles. De esta forma, pensaba debilitar su influencia y su expansión, pero le salió al revés, ¿verdad? Porque el evangelio creció más. Hasta ahí lo que dice literalmente el hermano Rafael Porter. Hermanos, esta es una realidad. La iglesia pasa por estos ciclos. Todas las iglesias locales, hermanos, pasan por estos ciclos. Vienen momentos muy bonitos, vienen tiempos de crecimiento, las reuniones están llenas de gente, hay gente salvándose, hay gente entregando sus vidas a Cristo, hay gente que se compromete, hay gente que decide servir al Señor y viene un tiempo de avivamiento, de gozo muy bonito. Pero el enemigo no va a descansar y el enemigo va a empezar a meter por donde puede, hermanos. Va a empezar a enviar sus dardos de fuego y va a empezar a desanimar a unos, y el desánimo es algo que se contagia muy fácilmente. Estamos viendo ahorita ya, gracias a Dios, el final de la pandemia de COVID, ¿verdad? Y nos dimos cuenta en estos 2 años que acaban de pasar qué fácil es que este virus se contagiara a tantísimos millones de personas, hermanos. El desánimo dentro de la iglesia funciona exactamente igual o más poderoso que el COVID. Basta con que uno se desanime. Basta con que uno empiece a ver cosas raras. Basta con que uno esté en desacuerdo y entonces el desánimo se empieza a contagiar. Se empiezan a comunicar unos con otros. No, fíjate que aquí, fíjate que allá, fíjate que ya no me siento bien, fíjate que me dijeron, me enteré, escuché por acá, alguien dijo. Y todo eso empieza a entrar como un dardo de fuego envenenado a la iglesia. Y las iglesias, y hermanos, en 50 años que tengo de recordar la vida de la iglesia, lo he visto pasar muchísimas veces, todas las iglesias. Y si hay hermanos pastores que están viéndome ahorita, no me dejarán mentir y a lo mejor lo pueden hasta confirmar. Todas las iglesias pasan por este tipo de etapas. Así es que, ¿qué es lo que sucede? El problema es que los cristianos, hermanos, muchas veces no nos damos cuenta que estamos siendo utilizados, que estamos siendo armas, que el enemigo nos está usando. Por eso el apóstol Pedro advertía a la iglesia: tienen que estar sobrios, tienen que estar velando, es decir, tienen que tener sus 5 sentidos bien alertas. ¿Por qué? Porque el enemigo nada más está buscando una rejillita para entrar, para poderse escabullir y poder destruir lo que el Señor está haciendo. Y las iglesias caen, las iglesias sufren por esto. El desánimo empieza a entrar, la murmuración, el chisme, alguien se peleó por acá, no estoy de acuerdo con el pastor, me enteré que el pastor o tal líder acá o allá, no estoy de acuerdo cómo se hacen las cosas en la iglesia. Lo empiezan a comentar unos con otros y entonces viene a crear un efecto de bola de nieve y mucha gente se desanima. Mucha gente se va de la iglesia, mucha gente se va dolida, mucha gente se va eh, porque fue víctima de ese dardo de fuego del desánimo. Hermanos, no es que la iglesia sea perfecta, como lo vamos a ver ahora. No es que la iglesia sea una entidad, un grupo de gente donde no sucede nada malo. Por supuesto que suceden cosas, por supuesto que hay desacuerdos, por supuesto que hay cosas que no a todos nos pueden agradar. Pero eso no es motivo ni para desanimarnos del Evangelio, ni para renunciar a nuestros compromisos que tenemos con Dios, ni mucho menos para abandonar la iglesia, ni para darle la espalda al llamado que Dios nos ha hecho para servirle en cualquier área del ministerio donde estemos trabajando. Tenemos que estar sobrios y velar y darnos cuenta por dónde viene el embate. Cuando un ministerio empieza a crecer, cuando un ministerio se empieza a desarrollar,
inmediatamente, invariablemente vendrán los ataques del enemigo para tratar de hacerlos desistir. Lamentablemente, muchas veces el enemigo pega en el blanco, manda su dardo de fuego y resulta que hay cristianos que tienen la armadura abajo. Se la quitaron para descansar, se la quitaron para relajarse, para reposar, bajaron el escudo de la fe, se quitaron el casco y cuando estaban descuidados, ¡pum!, el dardo llegó. En forma de un chisme, en forma de una plática, en forma de algo que vieron, se descuidaron y entonces el desánimo entró y se alejaron y se enfriaron. Eso pasó, hermanos, también en la iglesia primitiva. Esto pasó hace 2000 años ya. No es nada nuevo lo que está sucediendo en nosotros. Hay dos grandes temas, que es lo que vamos a ver ahorita, hermanos. Hay dos grandes temas en esta lección que vamos a ver hoy, que empieza en el capítulo 4, versículo 32. Hablamos un poquito de esto la semana pasada y se extiende hasta el capítulo 8, versículo 3. No lo vamos a leer todo literalmente. Espero, por favor, que en sus casas, si tienen tiempo esta semana, más bien, yo sé que nadie tiene tiempo, tómense el tiempo, róbenle el tiempo a alguna otra actividad y lean por favor estos 4 capítulos. Es muy importante que vayamos leyendo para ir entendiendo lo que está sucediendo. ¿Cuáles son estos dos grandes temas que vamos a ver ahora? Son temas que aquí inician. Este es el semillero. El libro de Hechos es el semillero. Todo lo que sucedió en el libro de Hechos es lo que se sigue repitiendo a lo largo de los siglos en la vida de las iglesias. Así es que aquí empiezan dos grandes temas. Número uno, tuvieron que empezar a enfrentar situaciones de administración dentro de la iglesia, de organización. ¿Cómo vamos a trabajar? El Señor no les dio específicamente, el Señor no les dio específicamente instrucciones de lo que iban a estar, de cómo se iban a organizar, de cómo lo iban a hacer. Solamente les dijo, vayan y prediquen. Todas las demás cosas se las dejó a ellos para que ellos pues vieran la manera cómo se podían organizar mejor. El Señor no les dio instrucciones específicas. Vas a formar una denominación, vas a nombrar un presidente, un vicepresidente, un tesorero, un secretario, vas a nombrar ministerio de esto, de ayuda social, ministerio de niños, vas a ministerio de mujeres, de hombres. El Señor no dio instrucciones específicas. El Señor dio la orden. Vayan y prediquen, formen discípulos. La manera de organización de cada iglesia, por supuesto que es responsabilidad nuestra. El Señor nos dio sabiduría, nos dio entendimiento. Y de acuerdo a las necesidades de cada lugar en particular, es como se organizan las iglesias. Es como se va organizando el trabajo, es como se reparte el trabajo entre los voluntarios. Y aquí en estos primeros capítulos del libro de Hechos, hermanos, nace el asunto de la administración de la iglesia. ¿Cómo le vamos a hacer? Hay demasiada gente, algo tenemos que hacer. El otro gran tema que se habla es el inicio de la persecución de manera oficial, ¿verdad? Hasta ahorita solamente eran amenazas, hasta ahorita solamente eran amedrentamientos, no lo hagas, no prediques, están hablando por acá, están hablando por allá. No pasaba de ahí. Pero a partir de este capítulo 8, del capítulo entre el 7 y el 8, empieza la verdadera persecución de la iglesia, ya una persecución formal, una persecución ya bien organizada en contra de la iglesia. Como decíamos al principio, el enemigo empieza a ver por dónde puede debilitar, por dónde puede hacernos perder la fe y dejar de predicar y dejar el trabajo de la iglesia. Y cuando ve que no puede, entonces la guerra se intensifica. Escuchen, hermanos, escuchen por favor. El que tenga oído para oír, escuche lo que el Señor le dice a la iglesia. Lo que vemos en nuestras iglesias, y no estoy hablando solamente de Vida Nueva South Bend, esto es algo que está pasando en muchísimas iglesias. Como yo se los he dicho, platico constantemente con pastores, amigos míos, conocidos, que de alguna manera estamos conectados y todos coinciden con lo mismo. La iglesia está pasando por una etapa de desánimo, por una etapa de deserción, por una etapa de desviamiento de la mirada.
está la iglesia en general poniendo mucho su mirada en las cosas materiales, en sus logros, en sus sueños. Esta ideología del humanismo, del consumismo, está permeando y pegando muy fuerte dentro de la iglesia, y la iglesia se está distrayendo, la iglesia se está desanimando, la iglesia está desertando. En muchos lugares la gente se está empezando a alejar y salir de las iglesias. Esto es una realidad. Lo estamos viviendo, y nosotros aquí en nuestra iglesia local lo estamos viviendo también. Lo estamos pasando. Mucha gente de nuestra iglesia se ha ido, se están alejando. Y uno les habla, o los hermanos les hablan, les preguntan, ¿estás bien? Sí, estoy bien. ¿Y qué pasó? Ah, luego regreso. Y no regresan más. Se están yendo. Muchos dejan los ministerios, dejan todo lo que el Señor les ha mandado a hacer. Lo van dejando. Esto está pasando en todos lados, hermanos. Esto no es nuevo. Así es que cuando empiezan estos problemas, el enemigo trata entonces de intensificar. Si la iglesia sigue funcionando, si la iglesia no cierra y la iglesia sigue trabajando, entonces buscará otra manera de cómo debilitar la iglesia. Y en el libro de los Hechos, la forma en cómo pudo debilitar el enemigo, o quiso intentar debilitar, fue a través de la persecución. Ya estamos hablando de derramamiento de sangre, hermanos. Estamos hablando ya en un caso muy extremo. Sin embargo, gracias a Dios, a pesar de lo que vemos aquí, la iglesia permaneció. La iglesia sobrevivió. Y aquí, hermanos, aquí es donde debe de estar nuestra confianza. Aquí es donde debe de estar nuestra esperanza. Y aquí es donde debemos nosotros de estar confiados en que el Señor va a ir delante de nosotros. No importa. No importa, algunos se fueron, ya regresarán. Vendrán gentes nuevas, vendrán personas nuevas, gente nueva se integrará a la causa de Cristo, y la iglesia seguirá. El enemigo buscará por dónde hacernos desistir, mas el que permanezca hasta el fin, este será salvo. Ojalá, hermanos que me escuchan, se agarren de esta palabra. Agárrense de esta palabra. Vamos a escuchar cosas, vamos a ver cosas, vamos a saber de cosas, y desánimo va a llegar hacia nosotros. El que permanezca hasta el fin, este será salvo. No estamos en la iglesia para agradar a nadie, no estamos en la iglesia para servir nada más al pastor, no estamos en la iglesia para caerle bien a nadie. Estamos en la iglesia para predicar el evangelio de Jesucristo. ¿Cómo se administra la iglesia entonces? Dice, déjenme se los pongo aquí, dice, lo vimos un poquito la semana pasada, solamente vamos a repasarlo, el versículo 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Había una unidad en medio de todo esto, hermanos. La iglesia estaba pasando por este periodo de aflicción por su fe en Cristo. Los creyentes bautizados habían sido primeramente despreciados por sus familias. Muchos sufrían graves pérdidas económicas. La gente sabía, ese es de los cristianos, no les compren sus mercancías. Córranlos del trabajo, porque si tú tienes a un cristiano en tu trabajo, en tu taller, corres el peligro de que el imperio vaya a venir sobre ti, te vayan a quitar tu negocio. Así es que, hermanos, el pueblo empezó a enfrentar esa primera parte de la persecución, una persecución totalmente injusta, por supuesto. Pero muchos cristianos empezaron a quedarse desprotegidos. No les vendían comida, los corrían de sus casas, perdían sus trabajos, eran despreciados por sus mismas familias cuando ellos se entregaban a Cristo. Así es que tuvo que venir un movimiento de unidad en medio de ellos para poder ayudar a los que estaban en necesidad. Empezaron a vender sus propiedades, traían el valor de lo que obtenían para que los apóstoles se encargaran de distribuirlo a los que más lo necesitaban. Así es que
crearon un sistema. Esto es lo más importante de ver acá. Ellos fueron un buen ejemplo, se convirtieron en un buen ejemplo. Y esto es importante, hermanos. Dice que todo lo ponían y se repartía cada uno según su necesidad. Esto trajo un buen testimonio a la iglesia, ¿verdad? Y entonces vienen ejemplos muy positivos. Leímos hace 8 días de José, a quien le pusieron Bernabé, que quiere decir hijo de consolación. Hermanos, este hombre Bernabé se convierte, cree en Jesucristo, ¿verdad? Él era originario de la isla de Chipre, más abajo, pero él era judío de nacimiento. Así es que él se convierte, se llamaba José, pero los apóstoles, cuando vieron la forma en cómo trabajaba, los hermanos vieron el corazón de este hombre, le pusieron por sobrenombre Bernabé, que significa hijo de consolación. La palabra consolación empleada en el idioma original quiere decir literalmente uno que es llamado para ponerse al lado de otros para ayudar. Se utiliza en diversas situaciones. A veces se describía a uno que estaba al lado de otro para consolarle. En otras ocasiones, la ayuda era necesaria para felicitar, para defender, para corregir o para motivar a que otras personas hicieran lo indicado. Esta clase de persona estaba en posición de evaluar la situación del otro y venía a su lado en el momento oportuno para ayudarle según su necesidad. En esencia, el significado del vocablo de la idea de uno que anima a los demás a seguir adelante o a hacer lo mismo. Lo que hizo Jesús. Y este hombre, hermanos, al empezar la iglesia, Bernabé, empieza a desarrollar este ministerio de consolación dentro de la iglesia. Nosotros ahora le llamamos también ayuda pastoral, ¿verdad? O ministración, los consejeros de la iglesia, los líderes. Hay personas que tienen ese don tan especial de poder acercarse a las personas cuando los ven en necesidad. Pueden detectar quién está pasando por un momento difícil y se acercan y le consuelan, le ayudan. En ocasiones inclusive es necesario exhortar, darle a las personas una palabra para que, un consejo, ¿verdad? Para que puedan corregir alguna área de sus vidas. Así es que aquí vemos, hermanos, que la iglesia empieza, la administración de la iglesia empieza de esta forma. Empieza organizándose, estaban todos unidos, se organizan, había necesidades, había hermanos que se estaban quedando desprotegidos, así es que tenían que venir otros, vendían sus propiedades, no había egoísmo, esto es algo muy importante, hermanos. Recuerden que la gente tenía poquito. La gente estaba bajo el yugo del Imperio Romano. No estaban desahogados. No es que les sobrara. No es que no tuvieran necesidades, es que veían la necesidad en otros, hermanos. Esta es la clave de la iglesia. Esta es una clave, una pauta que la iglesia debe de seguir. Vemos la necesidad en otras personas, vemos la necesidad de otros y eso nos tiene que mover. Si es necesario a quitarnos o a despojarnos de algo que nosotros tenemos, pero que puede ayudar también a otros. Este es el principio elemental de unidad en la iglesia. No podemos hablar de unidad si no estamos dispuestos a renunciar. No podemos hablar de estar unidos si no estamos dispuestos a ver la necesidad de los otros. La unidad, de eso se trata. La unidad se trata de ver unos por otros. Me preocupo por el hermano que está en necesidad. Me preocupo por el que está enfermo. Me preocupo por el que se quedó sin trabajo. Me preocupo por el que tiene un problema con su esposo o su esposa. Me preocupo por el que tiene problema con sus hijos. Y hago algo en consecuencia. Me pongo al lado de él para consolarle, para animarle, para exhortarle. Quizás para darle una palabra de guianza, ¿verdad? De cómo poder hacer eso, ayudarle a ver cómo nos ayudamos a resolver el problema. Ahí es donde viene la unidad. Cuando la iglesia lo único que sabe hacer es hablarle al pastor. Pastor, aquí hay una persona con necesidad, vaya y ayude. Pastor, fíjese que tal persona tiene problemas, tal matrimonio está en problemas. ¿Por qué no le ha hablado? ¿Por qué usted no va y les habla? ¿Por qué no va? Cuando la iglesia solamente está enfocando
a que el pastor resuelva todos los problemas. Y la iglesia no toma su parte, no hace su parte entre todos como debemos de hacer, como lo hizo Bernabé. Bernabé no estaba entre los 12. Pedro, Juan, Santiago, que eran los principales, ellos estaban bien ocupados acá predicando y tratando de entender qué es lo que estaba sucediendo en ese momento, ¿verdad? Pero Dios levantó a este hombre, Bernabé, hijo de consolación, para que pudiera él empezar a ver por la gente de la iglesia. Bernabé es una persona, pero por supuesto que representa, hermanos, un espíritu de parte de Dios que puede estar dentro de la iglesia. La unidad no viene solamente cuando la iglesia apunta que solamente uno o dos estén haciendo toda la obra y llamando, pastor vaya para acá, pastor vaya para allá, pastor vaya al hospital, pastor vaya a la funeraria, pastor vaya usted porque usted es el pastor, porque usted es el mero. No, hermanos, no, 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 no. La iglesia es una entidad, la iglesia es un cuerpo, todos tenemos que participar, ahí es donde viene la unidad. Y después decimos, ¿por qué no estamos unidos? Pues porque no estamos preocupados unos por otros, porque no estamos viendo las necesidades unos de otros, solamente estamos viendo a ver quién. Es que me enteré que fulanito está en problemas, ¿y qué hiciste al respecto? Es que me enteré que allá no tiene, ¿y qué hiciste por él? Es que aquel está enfermo, ¿y ya fuiste a orar por él? La unidad viene cuando la iglesia empieza a estar unida. La administración de la iglesia, eso se refiere. No solamente es asunto de dinero. Tiene que ver con cómo se administran los dones espirituales que el Señor nos ha dado. Y tenemos un excelente ejemplo en este hombre llamado Bernabé, el cual tenía una heredad, la vendió y la trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Pero tenemos enseguida un mal ejemplo, hermanos. Si ven el contraste en el siguiente capítulo 5, dice, pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer vendió una heredad y sustrajo del precio. Y sabiéndolo también su mujer y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y le dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y murió. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, los muchachos, los que estaban dispuestos a aprender, la nueva generación, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto, en lo que se había puesto de acuerdo con su marido. Y Pedro le dijo, ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Un contraste, un contraste. La iglesia tenía que ser administrada. La iglesia se estaba empezando a organizar y la gente tenía que entender que la iglesia no era un asunto de hombres, que la iglesia no era el negocio de Pedro, que la iglesia no era una institución formada por hombres, que la iglesia representaba el cuerpo de Cristo en la tierra y el que le daba vida era el Espíritu Santo que había sido derramado sobre ellos. La gente tenía que entender este principio y por un lado, en medio de esta organización, tenemos a Bernabé. Vende su heredad y trae el precio exactito. Todo lo que le dieron se lo pone a los pies de los apóstoles y él se convierte en un hijo de consolación, en un ministerio para consolar, para ayudar, para ministrar a los necesitados.
Y el contraste viene con Ananías y Zafira. Gente que oyó, gente que se emocionó, gente que se fue solamente en la emoción de, uy, qué padre, mira, hay un movimiento nuevo. Hay algo nuevo que está pasando en la ciudad. Uy, esto es algo padre. Mira cuánta gente está ahí reunida. Y se ponen bien buenos los cultos ahí. Hay buena música, hay buen ambiente. Uy, mira, ahí están todos los hermanos, se llaman ahora. Qué padre. Ahí está. Vamos a unirnos con ellos. ¿Qué hay que hacer? Y esta gente llega solamente viendo el ambiente, viendo que están hablando en lenguas, viendo que están cantando, que están predicando, que están hablando de aquel Jesús del que había sido crucificado y que había resucitado. Ven el ambiente y se emocionan y se quieren involucrar. ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues aquí la gente está vendiendo sus propiedades y aquí estamos viviendo todos. Ah, ok, vamos. Ananías, Zafira, vamos. Y vendan su propiedad. Y Ananías le dice a su mujer, ¿sabes qué? Nos dieron $50,000 por la propiedad, pero pues oye, y si esto no funciona, y si nos va mal, y si perdemos todo, ¿qué te parece si damos 30,000 a la iglesia y nos quedamos con 20,000 nosotros por las dudas? Y la esposa negligente, sí, mi amorcito Ananías, lo que tú digas, me parece bien. Es más, dámelo, yo lo guardo. Y se guardó el excedente. Vino disciplina. No fue Pedro el que los mató, hermanos. No fue Pedro. Pedro dijo, ¿por qué mentisteis al Espíritu Santo? Y hermanos, a veces, como no vemos a Jesús físicamente en nuestras iglesias, quizás caminando entre nosotros, como no vemos al Espíritu Santo, pensamos que podemos engañarle fácilmente. Pensamos que podemos mentirle. Dice aquí que vino gran temor sobre toda la iglesia, y no solamente sobre toda la iglesia, sino sobre todos los que llegaron a escuchar lo que había sucedido. Vino temor. ¿Por qué? Porque entendieron que lo que estaba pasando, hermanos, no era un movimiento de hombres, no era algo que Pedro estaba empezando junto con Juan y Santiago, no era algo que solamente tenía que ver con sus emociones. Era la iglesia, la institución que Cristo estaba fundando, de la que les había hablado. Se estaba formando un pueblo nuevo. Era una nueva nación. Era un pueblo que venía a sustituir a aquellos que rechazaron a Jesús. Vino a ellos y ellos lo rechazaron. Más a todos los que le recibieron les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Se estaba estableciendo un pueblo nuevo y había reglas de administración. Este pueblo nuevo se basa en las reglas que ha puesto el Espíritu Santo para que la iglesia funcione. Y al Espíritu Santo no le podemos mentir. Al Espíritu Santo no lo podemos engañar. Al Espíritu Santo no le podemos decir, Señor, ahora sí y mañana no. Ahora estoy a todo dar y mañana estoy desanimado. Hoy quiero trabajar y mañana ya se me olvidó. Al Espíritu Santo no le podemos mentir. Hemos perdido el temor. Hemos perdido el temor, hermanos. Este temor que cayó sobre la iglesia. Y no sé qué tendría que pasar para volver a tener temor de parte de Dios como miembros de la iglesia. ¿Con qué ligereza? ¿Con qué ligereza le mentimos al Espíritu Santo? ¿Con qué ligereza nos comprometemos y abandonamos todo? ¿Con qué ligereza decimos que sí lo vamos a hacer y a la mera hora no hacemos nada? ¿Con qué ligereza sustraemos a lo que dijimos que íbamos a darle al Señor y no se lo damos? ¿Con qué ligereza, hermanos? La iglesia ha perdido el temor que cayó sobre la iglesia en el libro de Hechos. Gracias a Dios por su misericordia. Gracias porque no nos da lo que merecemos. Gracias a Dios
Porque no sé cuántos Ananías y cuántas Zafiras, hermanos, ya se tuvieran que haber enterrado en estos días por haber desafiado al Señor. Un ejemplo malo que contrasta, pero era parte de lo que Dios estaba pasando, de lo que la iglesia estaba pasando. Así es que, hermanos, por medio de este castigo y otras señales, la autoridad de los apóstoles quedó completamente afirmada. Los que eran simples curiosos huyeron asustados. La gente que no se quiere comprometer, la gente que solamente viene por curiosidad, va a acabar yéndose. Y por la mano de los apóstoles, dice aquí el versículo 12, por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos la sombra cayese sobre algunos de ellos. Hermanos, qué lejos estamos de esta iglesia. Qué lejos estamos de esta iglesia, pero no es culpa de Dios. No es que el Espíritu Santo dejó de visitarnos. El Espíritu Santo está de la misma manera como estaba con ellos entre nosotros. Nosotros somos los que hemos opacado al Espíritu Santo. Estamos tan ofuscados en lo nuestro, estamos tan preocupados en buscar lo nuestro, que nos hemos olvidado de ver lo que el Espíritu Santo es capaz de hacer por y a favor de la iglesia, aún de las ciudades vecinas. Muchos venían a Jerusalén, atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Y entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos. La gente religiosa, hermanos, la gente religiosa se llenó de celos. Empezaron a tenerle envidia a lo que estaba sucediendo. Sus sinagogas se quedaban vacías. Los lugares donde se reunían los cristianos empezaban a llenarse cada vez más. Mas un ángel del Señor echaron mano a los apóstoles y los pusieron en una cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, les dijo: id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaron. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y los volvieron a enviar enviaron a la cárcel para que los trajeran. Ellos ya se habían ido, ellos ya estaban predicando, y estos apenas vinieron: a ver, tráiganlos por favor para que veamos qué vamos a hacer con ellos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas. Pero cuando abrimos, no había nadie adentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, tranquilito, ¿verdad? Sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Hermanos, esto ya había crecido. El pueblo estaba con los discípulos, el pueblo estaba con la iglesia. Entonces, bien, nos harían favor de venir, por favor, así tranquilitos por las buenas, ¿verdad? Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿no les mandamos estrictamente que no enseñaran en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Porque siempre Pedro predicaba eso, ¿verdad? A este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y eso les estaba pudiendo mucho a esta gente. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ya se los habían dicho antes, se los volvieron a repetir. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Se los vuelve a decir: a este Dios, a este
Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Vean la sabiduría de este hombre, hermanos. La sabiduría, cómo ellos empezaron a actuar en medio de estos disturbios, ¿verdad? Ellos empezaron a predicar y Dios usa a alguien de adentro, a este hombre llamado Gamaliel, al que todo el pueblo reconocía y respetaban. Y dijo, sáquenlos tantito, por favor. Vamos a platicar entre nosotros. Y dice Gamaliel, varones israelitas, les dijo a los sacerdotes y a la gente que estaba ahí, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero una vez que él murió y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Se acabó ese movimiento. Después de esto, se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Murió también y todos los que le obedecían también fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres, déjenlos en paz. Porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se va a desvanecer. Igual que Judas, igual que Teudas. Se va a desvanecer. No se preocupen, se va a morir solito esto, denle tiempo. Ah, pero si es de Dios, no la podréis destruir. No sea que ustedes se encuentren luchando contra Dios. Qué palabras de este hombre llamado Gamaliel. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, no se libraron los discípulos. No se libraron, hermanos, de golpes físicos, de cicatrices en su espalda, de sangre en su espalda. Ya empezó, ya empezaron los azotes. Antes habían sido amenazas, amedrentamientos, ¿verdad? Injurias. Ya hay sangre, ya hay amenazas, no hay nada más amenazas, ya hay azotes. Les azotaron y les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio con la espalda desgarrada, con sangre en sus espaldas, con dolor en sus espaldas, hermanos. Yo no sé si alguna vez de chiquito alguien, tu papá, tu mamá te llegó a dar un cinturonazo en la espalda o con una varazo en la espalda. Duele. La espalda es muy sensible. Duele. Los hombres iban con la espalda sangrando. Pero lee lo que dice la Escritura. No dice que salieron llorando. No dice que salieron gritando de dolor. Salieron de la presencia del concilio gozosos. Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Qué lejos estamos de esta iglesia. Qué lejos estamos de este modelo de cristianos. Ya me voy de la iglesia porque hablaron mal de mí. Ya me hablaron porque el pastor no me visitó. Ya me voy porque el pastor dijo algo en contra. Ya me voy porque el hermano aquel dice que yo soy no sé qué. Ya me voy porque aquella hermana me vio feo. Ya me voy porque no pudieron satisfacer mis necesidades. Me voy. Me voy de la iglesia. Espaldas desgarradas. Espaldas sangrando. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de
Jesús, y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Cristo. No cada domingo, todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Cómo respondieron los apóstoles al maltrato que habían sufrido? ¿Cómo respondieron ellos, hermanos? ¿Y cómo respondemos nosotros a las cosas que suceden dentro de la iglesia? ¿Regresaron a casa a lamentar su aflicción? ¿Oraron a Dios preguntando por qué les había pasado eso? ¿Buscaron venganza de los líderes religiosos que los azotaron? ¿Se sometieron a las intimidaciones de los dirigentes religiosos? ¿Hicieron lo que ellos les dijeron? Lo que vemos aquí, hermano, es que ellos alabaron a Dios por haber sido considerados dignos de sufrir por causa de Él y siguieron predicando con denuedo la palabra de Jesucristo. La iglesia sigue creciendo. La iglesia empieza a desarrollarse. La gente sigue vendiendo sus propiedades y trayendo el dinero para que sean dentro de la iglesia, se organicen. Y sigue creciendo la iglesia. El número de los cristianos se sigue multiplicando por todos lados. ¿Qué sucede entonces? Tiene que empezar a haber organización. Se tiene que empezar a repartir tareas. Vuelvo a insistir en esto, hermanos, porque es muy importante, por favor. Es un principio elemental en las iglesias que muchas veces es profundamente criticado. Cada iglesia se organiza de acuerdo a las necesidades que hay. Cada iglesia se organiza de acuerdo a lo que tiene. Y conforme va creciendo la iglesia, se van desarrollando ministerios. Algunos se abren, algunos se cierran, algunos se modifican solamente, pero la iglesia va creciendo, la iglesia se va organizando de acuerdo a cómo se va requiriendo en el momento. No hay una palabra. Jesucristo no dio órdenes de cómo organizar la iglesia. La orden de Jesús es: vayan y prediquen a todo el mundo, nada más. Organícense como ustedes crean que es mejor. El Señor nos dio libertad para poder pensar nosotros y organizarnos de alguna manera. Algunas iglesias se organizan de una manera, algunas de otra. ¿Quién está bien, quién está mal? No tiene nada que ver. Lo que importa es que la palabra se esté predicando. Organízate como quieras, hazlo como quieras, hermanos. Los ministerios es algo móvil, es algo que se tiene que mover. No es palabra de Dios, no es el santo grial. Si hay un ministerio dentro de la iglesia y de pronto ese ministerio deja de ser funcional, lo tenemos que cambiar, lo tenemos que modificar, tenemos que adaptarnos. A lo mejor esto funcionó hace 40 años. Pero ahora nuestra necesidad es diferente. Lo que estamos viviendo es diferente. Necesitamos hacer algo que se adapte a la necesidad actual. No porque esto lo organizó el hermano menganito allá hace 50 años y lo dejó establecido. Híjole, pues es que si lo movemos es casi como romper el lugar santísimo. No, hermanos. Tenemos que tener la capacidad como iglesias, como parte de la administración de las iglesias, de adaptarnos y de adaptar a las necesidades conforme vaya siendo necesario. Empieza el capítulo 6 diciendo: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Hubo una necesidad. Los que estaban ahí al frente eran los discípulos. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Por favor, ustedes busquen gente, organícense. Solamente les pedimos que la gente que van a poner tengan estos requisitos. Número 1, llenos del Espíritu Santo, que sean de buen testimonio. Número 1 dice: 7 varones de buen testimonio. Número 2, que sean llenos del Espíritu Santo. Número 3,
que tengan sabiduría, es decir, que sepan cómo hacer las cosas, que sepan cómo organizar un área de trabajo dentro de la iglesia, que tengan iniciativa, que tengan el deseo, que tengan de parte de Dios las habilidades para poderlo hacer. Hermanos, atender la palabra es bastante trabajo, es bastante duro. Para que encima todos los pastores o los pastores tengan que estar haciendo todas las labores en el templo, tengan que estar al pendiente de toda la gente, tengan que estar al pendiente del que se enfermó, del que se fue para acá, del que se enojó, del que se peleó, del que dijo, del que se debilitó. No podemos, hermanos, no somos superhéroes, los pastores. No podemos atender todas las necesidades. Se necesita gente, gente de buen testimonio, llena del Espíritu Santo, que entienda el compromiso que tenemos con la iglesia. Es que la iglesia está debilitando, es que el pastor ya no predica como antes. Es que lo que resulta es que dejamos de persistir en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Por qué? Porque ni modo, tengo que ir a limpiar. No puedo preparar mejor mi sermón, hermanos, porque tuve que ir a visitar gente que nadie quiso ir a ver, porque tuve que ir a resolver problemas por acá, porque, perdón, no se puede hacer todo. No podemos hacer todo. Así es que la iglesia desde un principio, hermanos, empezó a organizarse de esta manera. Y agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes, fíjense, los religiosos, empezaron a creer. Empezaron a creer. Y uno de ellos, de estos discípulos, de estos diáconos, que quiere decir servidor, Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Servía las mesas, atendía a la multitud. Pero no solamente iba, ponía la mesa y les daba la comida, oraba, ministraba, veía la necesidad de la gente y empezaba a hacer grandes prodigios y señales entre el pueblo. Y entonces vino la siguiente parte, ¿verdad? De lo que hablamos al principio. Vino entonces la persecución. Les dije que estos eran los dos temas principales, la administración de la iglesia y el inicio de la persecución. Empezó la persecución inmediatamente. En el versículo 8 dice que Esteban, lleno de gracia y poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Se levantaron unos de la sinagoga llamados de los libertos, una secta, y los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba, porque un requisito fue que fuera lleno del Espíritu Santo. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar malas palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios, y soliviantaron al pueblo, a los ancianos, a los escribas, y trajeron todo esto. Entonces los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos, me fui uno atrás. Al fijar los ojos en él, vieron el rostro como de un ángel cuando les estaba predicando. Esteban se defiende, hermano. Capítulo 7. Esteban se defiende. Y en esa defensa que hace Esteban, le recuerda todo lo que había pasado. Les recuerda cómo había el Señor llamado a Moisés, cómo había llamado a Abraham, cómo había llamado a los patriarcas. Y les da en el capítulo 7, léanlo por favor con calma porque ya se nos ve todo el tiempo. Y el Señor le da la sabiduría a Esteban para que pueda él predicar y convencer. Sin embargo, dice que no le quisieron escuchar, se sintieron ofendidos. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Había rabia, había coraje. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Hermanos, este fue
el parteaguas en la iglesia. Este fue el parteaguas. Todavía no empezaban a caer las piedras sobre Esteban. Pero en ese momento Esteban pudo entender lo que iba a suceder. Cuando vio la gloria de Dios, cuando vio hacia el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba ahí, Esteban entendió lo que iba a suceder. El cielo se estaba abriendo para recibirlo. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Y hagan lo que quieran. Esto no va a cambiar. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y mientras apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu, y puesto de rodillas clamó a gran voz, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. El primer mártir de la iglesia, el primer hombre cuya sangre fue derramada. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, hicieron gran llanto sobre él, y Saulo azotaba a la iglesia, asolaba a la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Hermanos, aquí empieza la historia de la persecución terrible sobre la iglesia. El diablo los quiso desanimar. El diablo quiso hablar en contra de ellos. El diablo quiso hacer cosas en contra de la iglesia. Pero al ver que la iglesia permanecía, al ver que la iglesia se sostenía, que la iglesia no se daba por vencida, a pesar de que se infiltraban algunos y engañaban, a pesar de que había gente que venía y se iba, a pesar de lo que sucedía, la iglesia permanecía. Entonces empezó a matarlos. Entonces empezó a derramar su sangre. Entonces empezó a asustarlos. Y dijo, si no puedo desanimarlos, los voy a eliminar. Y este hombre llamado Saulo fue el encargado de empezar la primera parte de la persecución contra la iglesia. Asolaba la iglesia, entraba casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Ya hablaremos de Saulo. Ya hablaremos de Saulo. Hermanos, la iglesia, desde el libro de los Hechos, enfrentó problemas de administración, enfrentó problemas, murmuración respecto de cómo se hacían las cosas adentro de la iglesia. Lo hubo. Lo hubo. Sin embargo, lo supieron resolver. Hubo gente buena, hubo gente mala. Hubo gente piadosa como Bernabé y hubo gente mala como Ananías y Zafira. Y empieza la persecución. Hermanos, no sabemos lo que es persecución a este nivel. Pero sí sabemos lo que es la persecución ideológica. Sí sabemos lo que es la persecución de las ideas que la gente está siendo atraída en este tiempo. La gente quiere estar bien solamente. La gente quiere sentirse bien. La gente quiere resolver su problema inmediato hoy. No le importa la eternidad. Quieren vivir bien hoy. Y piensan que Dios es el que los va a usar. Y mucha gente llega a la iglesia pensando eso. Y cuando no ven esa respuesta de la lámpara mágica de Aladino, se van. Se van. Pero la iglesia tiene que permanecer.
Y la iglesia tiene que seguir sustentándose. Y la iglesia se tiene que unir. Y no hay unidad si no nos preocupamos unos por otros. No hay unidad si no aprendemos a ver unos por otros y la necesidad de unos y otros. No, es asunto del pastor. La unidad no la provoca el pastor. La unidad la provoca la iglesia unida, preocupándonos unos por otros, viendo por unos por otros, para que pueda venir esa unidad. Si no hay unidad, si la iglesia no hubiera manifestado esa unidad en este tiempo, hermanos, la iglesia hubiera sido destruida desde el capítulo 7 del libro de los Hechos. Y no habría más historia y no estaríamos aquí. Pero la iglesia permaneció. La iglesia permaneció. La quisieron desmembrar, pero a donde fue, llevaban ese principio de unidad. Llevaban ese principio de llenura del Espíritu Santo. Y la iglesia prevaleció hasta el día de hoy. Y nosotros prevaleceremos hasta que Cristo venga por su iglesia. Porque no es nuestro trabajo. Porque no es nuestra iglesia. No es nuestro negocio. No es nuestro puesto. No es nuestra organización. Es la iglesia de Jesucristo. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Gracias, hermanos, por este tiempo. Gracias por estar conmigo en esta lección. Espero que sea de bendición. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por este tiempo. Gracias, Señor. Estos hermosos capítulos y difíciles capítulos del libro de los Hechos. Cuánto dolor pudo haber habido también, Señor, en aquellos hogares. Pero en medio del dolor, Señor, había gozo. Había alegría, Señor. Podrían destruir sus cuerpos, podrían destruir sus casas. Pero la vida eterna y la libertad que tú les habías dado, Señor, nadie la podría destruir. El gozo de la salvación nadie se los podría quitar. Y allí estaba la iglesia prevaleciendo y prevaleció hasta el día de hoy. Y aquí estamos, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a prevalecer de la misma manera que lo hizo la iglesia del libro de los Hechos, Padre. Ayúdanos a entender el compromiso, la responsabilidad. Señor, que caiga temor sobre nosotros. No podemos mentirte, Señor. Tiene que volver a caer ese temor sobre la iglesia para poder levantarnos y seguir adelante predicando tu palabra, Padre. Gracias por este tiempo. Bendice a cada familia aquí reunida, Padre, y gracias, Señor, por esta lección. En nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, hermanos. Gracias. Si el Señor permite, nos vemos el domingo en nuestra reunión de domingo. Ahí los esperamos y espero que nos acompañen a las 11 de la mañana. Dios les bendiga. Que tengan un excelente resto de semana. Hasta luego.